Es miércoles, es 22 de enero. ¿Qué tal, señores y señores? Bienvenidos a Más que Palabras, comprobando cómo el calendario lleva un ritmo vertiginoso. 22 de enero, enseguida ya estamos pensando en Carnaval y en Semana Santa. Es que esto va a toda velocidad, como la actualidad, que tratamos de analizar en este ratito de televisión con quienes nos acompañan esta semana y todas las semanas, grandes amigos ya de esta casa, colaboradores indispensables para que este tiempo televisivo sea el éxito que es. Que no tenemos que poner tampoco eufemismos al fenómeno de este programa, que comprueban también ellos, aunque con mucha humildad nos lo cuentan aquí de vez en cuando. Jorge Fernández, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Todo en orden, aquí, curso universitario ya. Sí, en este intermedio, exactamente, entre un semestre y otro, y con exámenes y evaluaciones. Te daremos guerra este semestre, para que puedas venir queráis. En cuanto puedas, cuando te sea posible. Toño del Río, Toño, es un gusto tenerte aquí una vez que has emprendido ya la senda del júbilo, el camino de la felicidad. Bueno, pero no renuncies a esta silla, que no renuncio. No la puedes dejar huérfana, ni a los espectadores. Mientras me invites y mientras tenga algo que decir, pues estaré encantado. Es un placer. Lo primero, ¿qué tal? Y mientras ¿Qué tal estás en esta compañía? ¿Cómo va la cosa? ¿Bien? Bueno, de momento muy bien, sí. Simplemente se acaba de una etapa de 39 años en el periódico, empieza otra, incierta, y ahora lo que trato es de encontrar cuál es ahora mi posición. El otro día comentaba que a mi hijo le decía, digo, esto es como un tablero de ajedrez. Claro. Hasta ahora sabía qué ficha era y qué movimientos podía hacer. Ahora tengo que descubrir cuál me toca ser, claro, o cuál quiero ser. Pero el veneno del periodismo y de la actualidad, eso no lo pierdes, ¿no? Pues mira, estás desconectado. No, al revés, pero con otra serenidad. Sí. Me estoy aprendiendo a leer la prensa tranquilamente, analizando más en los casos que más me interesan, en las cosas que me interesan menos, pues pasando más por encima. Y bueno, es lo que te da el tiempo, ¿no? Claro. El tener reposo para hacer las cosas con tranquilidad. Como no hemos podido, como no has podido en tantos años. Pues en tantos años no, es que además cuando lo miras desde aquí, ayer os contaba que estuve haciendo, pues un poco cogiendo esa caja con la que te vas de tu puesto de trabajo, que esto es como en las películas, ¿no? Sí. Y que al final te das cuenta que toda tu vida profesional se resume a un disco duro y además muy seleccionado, y a una pequeña caja que cabe debajo de una cama, pues con fotos de recuerdo, y ahí estaba yo con Carlos Saiz padre, cuando hacía deportes, con Eusebio Ríos, con Lotina cuando él y yo lucíamos una luenga melena. Bueno, pues cosas así que hacen ilusión y demás, y bueno, y luego algún otro papel menos agradable, pero de estos que guardas por si algún día te da por escribir algo y contar esas pequeñas cositas que está Toño con nosotros, y también Ángel Maestre, fichaje que vino de la mano de Toño, como tantos de los buenos. Ángel, bienvenido. Muchas gracias. 2025 que ha empezado bien, ¿no? Ha empezado bien. Bueno, es que no se mueven las cosas, se mueven y está bien, es emocionante. Cada día es emocionante. Fantástico. Y Laura Ramírez, que es un privilegio tenerla, es un privilegio porque el trabajo, los horarios, la vida laboral, los compromisos hacen que cuando vienes aquí hay que aprovechar. Pero yo estoy encantada de venir, además. O sea y yo, a ver si Toño nos deleita con algún libro o alguna cosita. Algo tiene que hacer. Algo tienes que hacer. No puedes parar. Bueno, algo tienes que hacer. En los próximos 25 años. Algo harás. Algo harás. Bueno, que empieza el programa de hoy y empieza la segunda era Trump, que yo creo que marca bastantes diferencias con la primera. Estamos en otro momento mundial, internacional, y también en Estados Unidos, con ese acto de toma de posesión que ha dejado tantas escenas para el comentario, tantas imágenes y tantos actos, tantos gestos ya, que vamos a empezar a comentar. Es la primera cuestión de este programa, un vistazo a la página internacional que no está muy lejos, ¿no? Que nos afecta a todos, también a ustedes y a nosotros aquí en La Rioja. Jorge, ¿cómo analizas este momento? ¿Qué puedes decir de este inicio, por lo menos llamativo, ¿no? del segundo mandato de Donald Trump? Pues no sé si un abismo, pero desde luego territorio desconocido, ¿no? Se sale de la OMS, se anuncia una cantidad de medidas durísimas en muchos frentes, y si todo eso se lleva a la práctica, pues sería un Estados Unidos muy distinto del que hemos conocido hasta ahora, con las repercusiones que eso tendrá alrededor también, ¿no? Hay otro análisis también, Toño, que es el de cómo ha tenido tal respaldo en las urnas, ¿verdad? La previa.
Yo creo que la polarización global lleva hacia esas cosas, la desinformación lleva hacia eso, hacia resultados como ese. Es un hombre que ahora mismo ha comprado o ha utilizado un relato que es el que mucha gente en Estados Unidos quiere escuchar, y bueno, en Estados Unidos y en otros sitios que no son Estados Unidos, esos nacionalismos, ultranacionalismos... Populista, ¿no? Sí, populistas, iba a ser incluso un poco más duro, ese discurso homófobo, ese discurso xenófobo, ese culpabilizar al otro siempre de los problemas de uno. Entonces, bueno, él no ha engañado a nadie, además ha hecho ahora lo que había dicho que iba a hacer. Claro, puede tener un problema el día que en Estados Unidos, no olvidemos que Estados Unidos es quizás la nación del mundo que está más construida por inmigrantes, por personas que no son nacidas, no son oriundas de los Estados Unidos, que los necesitan en Estados Unidos absolutamente. Ayer la arzobispo que hizo la homilía en la misa, porque además va de religioso por la vida este hombre, o sea, no tiene suficiente con ir con el pelo naranja y con la cara de un color incierto, sino que encima hace una cosa y luego va de religioso. Y bueno, y la puso a parir porque le dijo que toda la gente que hacía, y además fue clara, dijo, la que cuida a nuestros mayores, sí, la que está en los hospitales por las noches, la que limpia nuestras casas. Dice, a lo mejor no son gente que tenga los papeles en regla, pero son buenas personas, o algo así, quiero recordar. Sí. Y al salir, no se cortó un pelo para decir, hombre... Sí, dijo eso, que todos hemos estado en esa situación, reforzando esta idea que traéis, ¿no? de Estados Unidos como un país construido claro. Constantemente sobre la inmigración, ¿no? Así es. Entonces, bueno, yo lo veo primero quiero verlo lejos para ver qué ocurre, pero luego sé que eso tiene una trascendencia, y es una trascendencia que la vamos a acabar pagando aquí, pues luego hablaremos de los aranceles, pues con los aranceles al vino, con los aranceles al... Y bueno, y sobre todo pues porque se está creando una filosofía o una forma de pensar de gente que antes quizás en lo más íntimo pues era capaz de decir, pues mira, yo soy xenófobo o soy homófobo, y ahora no le duelen prendas en decirlo en voz alta, ¿no? Es un fenómeno, desde luego, también que tiene su repercusión aquí, como dice Toño, de una u otra manera nos va a afectar, pero de momento estamos a la expectativa. Ángel, ¿cuál es tu reflexión de este momento? Mi reflexión respecto de esta figura, yo os escucho y es absolutamente normal que lo veamos como nos lo pintan desde todos los lados, como un esperpento, como alguien histrónico que es un espectáculo, y que eso desde luego no estamos nadie de acuerdo. Yo creo que hay una distancia también, independientemente de que esos discursos de homofobia, de xenofobia, etcétera, etcétera, pues nos afectan como nos deben afectar. Es decir, que quizás en ese tipo de cosas, pues el tío se extiende demasiado, además lo verbaliza, no tiene ningún problema, porque es consciente del poder que tiene en este mandato muchísimo más grande que el que tuvo en el primero. Cuando hablamos de que ha llegado ahí, hablamos de democracia, ¿no? Hablamos de democracia y que al final la gente vota, pero le han votado 70 millones de americanos. Sí, entonces, yo digo, ¿qué no habrán hecho los otros o qué habrán hecho los anteriores? Porque claro, esto nos lo ponen, Trump es el diablo, ¿no? Biden es un fenómeno, pero todos sabemos que Biden también ha dejado cosas que podíamos criticar y valorar desde aquí. Pero independientemente de lo que dice, yo creo que luego hay que ver lo que hace. Entonces, también sus discursos son incendiarios, son extravagantes, pero después es una persona en ciertos aspectos práctica, porque él es capaz de decir que va a meter aranceles, que Europa que va a arrasar Europa, que Europa les tiene que mantener. Pero eso, incluso con su propia administración, no va a poder hacerlo. Porque el Tesoro ahora mismo tiene unos intereses, que es fortalecer el dólar, y él, con toda la política arancelaria, lo que va a hacer es debilitarlo. Claro. Entonces va a tener que llegar a un equilibrio. Y una cosa es el discurso y otra cosa es lo que hace. Porque en el fondo lo que yo le veo que es práctico. Solo hago alusión a una cuestión. Por ejemplo, en el terreno bélico.
Y ahora, si hablamos de Israel y estas Sí, cosas, luego hablaremos. lo abordamos. Pero durante su mandato no entró ni en un solo conflicto, ni en uno. Obama bombardeó 8 países en 5 años. Y le dieron Y le dieron el Premio Nobel de la Paz. Sí. Entonces, no es tanto lo que se vende y lo que se ve, el personaje que él ha montado, como lo que realmente después hace de manera práctica. ¿Cuánta gente ha echado Biden en su mandato de inmigrantes? Que es que esto es... creo que los datos deben darse siempre comparativamente y no sesgados. A lo que voy es que estoy de acuerdo en que es un esperpento, que es un personaje que ha montado a niveles que da miedo a todo el mundo. Sí, pero ahora Europa todos quieren hacerse la foto con él, todos quieren estar con él, porque en el fondo es el hombre con más poder que hay en el mundo. Pero tiene una administración. Todos no dices, Jorge, ¿o qué? No, Sí, bueno. el PP se lo está pensando, parece, ¿no? Que se Bueno. pueden alinearse O no. o Sí, manifestar rechazo. pero Europa, que no tiene, que no manda nada, que no tiene ningún peso respecto a las sanciones a Rusia, las pone Estados Unidos, no las pone Europa. O sea, él es el que manda, tiene el máximo poder. Entonces, dentro de todo lo que hay, dices, pues, ha habido desinformación, ha habido... Bueno, si la democracia es que al final tiene que estar arriba al que lo vota la gente, 70 millones de americanos, no sé si están del todo, todos equivocados. Y hay otra cosa, y es que es tremendamente importante que venimos de otra administración a la que no han querido ni ver. Porque esta vez ha ganado las elecciones, pero bien ganadas, a todos los niveles. Y Laura, Bueno, A sí ver. que hay mucho que decir. Bueno, Sí. Prefiero hablar del sombrero de... de Melania. Buah, es que es verdad, esta clase de Esto actos todo, sí. Ofrecen tantas posibilidades de Exactamente, lectura. de lectura ¿verdad? que para qué. Bueno, la perplejidad sobre todo de las terceras generaciones de inmigrantes, es decir, esos son trampistas. O sea, es que hay un seguimiento de esas generaciones, incluso la zona de Florida con todos los cubanos Latinos, que están, sí, los sí. latinos, todos son, es que son seguidores de él. Entonces, eso es lo que más llama la atención. En cuanto a nivel político, decía Toño, sí, es que está haciendo, pero es que hay muchas cosas que ha omitido y por ejemplo, a mí me llama poderosamente la atención que no se refiere a Venezuela, que pudiera ser uno de los países con más confrontación, pero no se refiere a Venezuela, pues con total probabilidad, porque de los inmigrantes que va a echar, pues Venezuela está encantado de recibirlos en su país y a sus propios, a los que han salido, y luego porque tiene mucho problema con el petróleo ruso lo tiene totalmente bloqueado, el petróleo de Irán lo tiene como lo tiene, incluso ¿de dónde va a salir? Pues el petróleo de Venezuela, con lo cual yo me callo lo que me tengo que callar, por mucho que sea un enemigo de los que pudiéramos pensar que es increíble de verdad. Sí, el antagonista El perfecto. antagonista Sí, por sí, naturaleza. Y luego, como una tercera reflexión, que da bastante miedo que Europa va a imitar mucho la forma de hacer política, por lo menos la forma de hacer el mitin político a la hora de enfrentarse en las elecciones. Es decir, ahora mismo, si él ha ganado así, haciendo este tipo de política, ¿cuántos países europeos van a hacer lo mismo? Porque esto es una oleada de... Yo creo que esto solo tiene o puede tener en el largo plazo un contrapeso, que es que volvamos a una sociedad informada y no desinformada. Yo creo que es vital. Los 70 millones de americanos que han votado a Donald Trump, de esos 70 millones, muchos han estado absolutamente desinformados. Unos porque solo se informan por la Fox, y la Fox es una de las cadenas que es del señor Trump, que hizo bueno aquello de que en Haití que los haitianos se comían las mascotas y cosas de esas. Es que las redes sociales es veneno. Las redes sociales es continuamente estar señalando a esas minorías, no iba a decir marginales, antes marginales, y que ahora parecía que se estaban haciendo masa con el resto de la sociedad y contando historias que son falsas, pero que provocan odio. Y eso está pasando allí multiplicado de lo que pasa aquí, pero porque aquí también está pasando. Y entonces, y ese es el gran problema que hay. Entonces dices, la democracia ahora mismo adolece de ese defecto, que es que quienes manejan los hilos de la información, bueno, al final son los que se han sentado ahí con él, a los mismos que hoy
les ha prometido 500.000 millones de dólares en los próximos 4 años de inversión pública, el que decía que el Estado no tiene que intervenir, que las empresas son capaces de autorregularse, lo ha dicho hoy Donald Trump, y estaban sentados todos los de el fundador de ChatGPT, estaba Elon Musk, que van a ser evidentemente los que se los van a llevar 500.000 millones de dólares, que a mí se me hace una barbaridad. Cogiendo el hilo de lo que decía Ángel, yo leía estos días cómo el fenómeno también puede responder a que el votante se ha cansado de respuestas habituales, de los partidos habituales que no solucionan sus problemas, que ve que no, y ahí se metía también el fenómeno Milei, es decir, cuando después de décadas y décadas de partidos y de candidatos que prometen que te van a solucionar, te van a arreglar la vida, van a tratar de mejorar un poco tus condiciones, el votante ve que no hay forma y que no que solo no mejoren, sino que empeoran, aparece un personaje, un outsider, como se dice, ¿no, Jorge? Sí. Y ahí van los focos, diciendo la gente, bueno, pues voy a probar, a ver, si lo habitual no me sirve. Sí, vamos, en Estados Unidos una descripción típica del funcionamiento de la política, sobre todo a nivel nacional, es que el Congreso, que es donde se puede legislar y implantar medidas que mejoren la vida de las personas, es una cámara infestada de lobistas y que cualquier iniciativa que pueda mejorar en aspectos significativos la vida de las personas, si encuentra, que casi siempre encuentra, el obstáculo de las farmacéuticas, las energéticas, las tecnológicas y el complejo militar, pues frenan, nunca progresa. Claro, ¿no? Entonces, yo estoy de acuerdo que Trump es una consecuencia de todo lo que tenemos anteriormente. Sí. Es una consecuencia. Sí, y al mismo tiempo, creo que es difícil pensar que alguien con ese perfil sí que va a implantar medidas que solucionen o que aspectos o que mejoren la vida de las personas, ¿no? Y está la polémica de los BRICS. ¿Habéis visto, no, esa controversia? Tenemos, porque yo creo que ha habido muchos medios que han titulado, yo creo, confundido un poco el mensaje. Hemos visto la propia declaración de David Alandete, que es el corresponsal de ABC, que es quien le formula la pregunta. Por cierto, hay que darle la enhorabuena al compañero del grupo, porque al presidente recién nombrado, que estaba firmando órdenes ejecutivas una tras otra, plantearle esa pregunta y que la responda, no estuvo nada mal. Esto decía David Alandete en sus redes. Dice él que tenía la sensación de que Trump no estaba equivocado, confundiéndose con que España fuera un país del bloque BRIC, sino queriendo decir que estábamos acercándonos a esa órbita de países de ese grupo. Y si os parece, vemos y leemos exactamente la respuesta de Trump cuando David Alandete le pregunta ¿qué opina usted de esos países de la Unión Europea como España o Francia que no están gastando en la OTAN, en gasto militar, lo que usted reclama? Esto decía. Spain, France, below the 5%. Spain is very low. And yet, aren't they a BRICS nation? What? They're a BRICS nation, Spain. You know what a BRICS nation is? You'll figure it out. But, and if the BRICS nations want to do that, that's okay, but we're going to put at least a 100% tariff on the business they do with the United States. You know what the BRICS is, right? You guys know. Brazil, you know Russia. what I'm saying, right? You know what I'm saying. But Spain is not in the BRICS. So it's not even a threat. Ahí está, hay que darle la enhorabuena, conseguirle estos titulares, Laura, no está mal. Por supuesto, pero yo también coincido un poco con lo que ha puesto en sus redes. Sí, es muy irónico. Sí, lo que de primeras nos pareció que se estaba equivocando, sí, que no era Spain sino Sudáfrica, sino Spain, pues lo que era precisamente es que nos estaba diciendo os vais a acercar y os voy a dar, claro. Ya se estáis acercando, vaya, os voy a dar. Toño Aranceles dice, al final ha dicho, esto no es una amenaza. No, ¿qué va? Yo no, de modo que ironía. Yo me he quedado con la reflexión de Ángel que la comparto al 100%. Yo creo que esto es una consecuencia, ¿no? Esas malas noches, quizás después de una juerga excesiva que has pasado una semana, pues luego tienes una mala noche y por la mañana todos sabemos lo que pasa. Este es el resultado. No, es así. Entonces, bueno... hay que pensar también, yo creo que lo importante es pensar en lo que este señor puede hacer por mejorar la vida de las personas, de sus ciudadanos y de los ciudadanos en general.
no provocó guerras, decías antes, pero alimentó a Netanyahu y le dio aire todo el que quiso para que después Netanyahu Bueno, otro tema que deberemos reventase como reventó, ¿no, Ángel? Entonces, bueno, él directa o indirectamente, él sabe, él es un tío muy consciente del poder que tiene y luego, sobre todo, se ha rodeado de gente que son muy conscientes del poder que tiene el presidente de Estados Unidos y que tienen ellos. Entonces, eso, bueno, pues ¿va a mejorar la vida de sus ciudadanos? Yo creo rotundamente que no. Yo me tentaría la ropa si fuese norteamericano. De unos pocos, sí. Y el resto, bueno, pues tenemos que pensar y tenemos que reflexionar cuando vemos a individuos como este, que a lo mejor el estado de bienestar que hemos conseguido, los que creemos en él, yo creo profundamente en nuestro estado de bienestar, los que creemos en él, pues si creemos que es necesario que vengan este tipo de elementos seguramente a destrozarlos, ¿no? Yo creo que o a desmontarlos, ¿no? Y esa, Bueno, yo también, Jorge. Rápidamente. Sí. Es una expresión de un movimiento que le supera. O sea, el estado del bienestar no lo desmontará un presidente de Estados Unidos con No, una claro, actitud claro. u otra, sí, claro, Claro que sino no. pues los fondos de inversión. De todas maneras, yo creo que el ciudadano americano desde siempre, familia, patria, Dios, es que es así. Y además cuando estás allí lo ves, y banderas, y parece que te vas acercando a la bandera siempre, vas en el coche, en las autopistas así, y llegas a la bandera americana enorme y demás. Y yo creo que es el discurso de Trump, familia, patria, Dios. Ese es. Y el Make America Great Again. Exactamente, es que Sí, sí, sí. ha sido alimentarlo y alimentarlo, algo que ellos siempre lo han llevado muy así, muy en el pecho, ¿eh? Y luego que en Estados Unidos ocurren fenómenos muy llamativos. Ronald Reagan era un actor de segunda de Hollywood. Nos acordamos de Arnold Schwarzenegger, gobernador de California. Donald Trump, que era un personaje pues, muy conocido del ámbito empresarial, pero también de los realities, que tenía ahí realities en los canales. cameos en las películas, Eso es, también películas, salen, ¿no? Solo en salen. casa, sí. Y Ángel, ¿alguna última consideración sobre este instante, sobre este momento? Y ya pasamos, si no, a la tregua en Gaza. Yo simplemente decir que, bueno, que ahora hay que dar tiempo. Para mí, cuando hablamos de mejorar la vida de los ciudadanos, claro, hay diferentes ámbitos. Hay ámbitos en los que su ideología o cómo piensa, desde luego, no es lo mejor. Pero en el ámbito de estabilidad económica para el país, yo creo que en Estados Unidos va a ser positivo. ¿Pero para el ciudadano o para las empresas? Para el ciudadano. Una cosa, claro, para las empresas. Para las empresas, evidentemente, él es empresario, él sabe cómo funciona esto. O sea, yo creo que Fíjate, ya está mirando a Panamá porque piensa que China se beneficia de esa infraestructura y que eso perjudica a la economía Es práctico, estadounidense. de negocios sabe. Entonces, esta situación que se da ahora, que se reúnen alrededor, bueno, gente que hace 4 días todos aplaudíamos porque eran emprendedores maravillosos, ¿no? Ahora resulta que como están ahí con él, pues son como la tecnocasta, ¿no? Sí, Entonces, sí. Entonces va a beneficiar el ámbito empresarial y va a tener mucho cuidado porque lo tiene, independientemente de lo que dice, luego lo tiene, como va a tratar, bueno, cuando habla de los impuestos, dice que va a quitar el impuesto de la renta en Estados Unidos. Hay cosas que dice que luego no va a hacer, pero a eso ya estamos acostumbrados, cosas que se dicen y luego no se hacen, o cosas que no se dicen y luego se hacen. Ayer oía yo que ojalá este no lo haga, ¿no? A ver, sí, claro. Ojalá no lo haga. Claro. Jorge, ¿qué decías? Sí. Lo de no me acuerdo. la tecnocasta, ¿no? Ah, Que sí, es sí, verdad, no, claro, sí. Claro que es lógica la queja, porque se supone que, aunque las fronteras son siempre muy poco claras, digamos que por un lado están los intereses de las empresas y por otro una regulación de cómo se conjugan todas las fuerzas y todos los intereses que forman parte de una sociedad, ¿no? Y yo desconfío siempre de esta idea de que un buen administrador o un hombre de negocios tiene cualidades que son casi ideales para la gestión de lo público, ¿no? Berlusconi fue un caso célebre en Europa y yo creo que ahí hay una falacia argumentativa que perjudica la manera de entender la política, ¿no? Lo veremos. Y después de publicidad, vamos con más asuntos, como decíamos, esa situación también en Oriente Medio, de la que hemos hablado tantos y tantos programas, que entra también en otro momento, afortunadamente, de paz momentánea, de tregua. No se vayan hasta ahora.
Gobierno de La Rioja.